buenas noches, queridos alumnos del cuarto año de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Privada del Este, sede Santa Rita. La noche de hoy, chicos, vamos a estar desarrollando la unidad número 2, Desafíos del Entorno, y nuestra base teórica lo encontramos en el libro de Administración de Recursos Humanos de Hidalberto Chavenato. ¿Cuáles son los desafíos del entorno del administrador de recursos humanos? Son aquellos desafíos externos, luego los desafíos corporativos, los desafíos profesionales y también los desafíos internacionales. Los desafíos externos consisten en aquellos desafíos que aparecen en el ambiente externo del administrador, en donde éste tiene una escasa influencia sobre esos varios desafíos que pueden considerarse variables. Es muy importante que los profesionales de administración de personal investiguen continuamente y a la vez evalúen el ambiente en el cual se está desarrollando y que afecta a la organización. Una vez que se descubran cuáles son esos cambios, hay que desarrollar estrategias para poner en práctica eh, y poder enfrentar esos desafíos externos. Los pasos para enfrentar esos desafíos externos es primeramente analizar el entorno a través de una búsqueda constante de informaciones sobre las posibles fuentes que puede interferir en la organización. Esto se hace mediante asociaciones profesionales, asistencia a seminarios y conferencias, haciendo lecturas profundas, etc. Entonces, una vez recabada esas informaciones, se pasa al siguiente paso, que es evaluar el efecto del cambio de estas fuentes en la organización. Entonces el especialista debe tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿qué efecto tiene esta información sobre la empresa? Y entonces el especialista debe evaluar en ese sentido cuáles son los cambios futuros que los fenómenos actuales em, podría desarrollar en la empresa. El tercer paso son adoptar medidas proactivas. Aquellas medidas proactivas son lo que la empresa asume y coloca en práctica antes mismo que surja un problema. Recordemos que habíamos hablado de las medidas reactivas y las medidas proactivas en la primera unidad, y las medidas reactivas eran aquellas medidas que se tomaban una vez que se haya establecido el problema. En cambio, las medidas proactivas, la estrategia es tratar de colocarlos en práctica antes de que surja el problema y así permita a la empresa alcanzar las metas de la organización. Y el último es la obtención y análisis de la retroalimentación. ¿En qué consiste esto? En analizar los resultados de las estrategias de carácter activo para saber si se obtuvieron o no los resultados deseados. ¿Cuáles son las variables o los desafíos que están dentro de los desafíos externos? Volvamos a recordar que los desafíos externos son aquellos que se escapa o está fuera de la influencia del administrador de recursos humanos. Los desafíos son los desafíos tecnológicos, que consiste en aquellos cambios que surgen dentro del puesto de trabajo gracias a las nuevas tecnologías que se van desarrollando dentro de las empresas. Entonces es muy importante que el administrador de recursos humanos tenga muy en cuenta cuáles son esos desafíos tecnológicos que hacen que los puestos de trabajo vayan cambiando, y también así el perfil de la persona necesaria para ocupar ese cargo y ese puesto. Luego nosotros tenemos los desafíos económicos. Los administradores deben tener muy en cuenta también los desafíos económicos en el cual la empresa se está enfrentando, o los desafíos económicos que se vienen avecinando, para poder adaptarse y moldearse al mercado económico y así poder seguir sobreviviendo en el mercado, que es altamente competitivo y cambiante. Y hablando de cambiante,
tenemos los desafíos demográficos, que consiste en el cambio de la fuerza de trabajo, como decíamos, que se encuentra en una evolución constante. ¿Y qué es lo que cambia dentro de los desafíos demográficos? Cambia el nivel de educación, la edad, la proporción de hombres y mujeres preparados para el ambiente laboral, etcétera. Estos cambios, diferentes a los cambios económicos y tecnológicos, son cambios que pueden ser predecibles a largo plazo y ocurren de manera muy lenta, y también se puede medirlo con bastante precisión. Seguidamente tenemos los desafíos culturales, que es la actitud prevaleciente ante el trabajo, puede conducir a cambios definidos en las labores de muchas organizaciones. Por ejemplo, la participación de las mujeres en el ámbito de trabajo, por ejemplo, haciendo una comparación con 30, 40 años atrás, habían más doctores que doctoras, tanto en medicina, eh, más todavía en abogacía, porque la cultura de varios países en aquel entonces eran que la mayoría de los hombres fueran los únicos que una vez concluida el colegio podrían ingresar a la universidad, porque se preparaban para el campo laboral. En cambio, las mujeres, una vez que terminaban el colegio, estaban más preparadas para formar una familia y ser ama de casa. Y por último, los desafíos del entorno serían los desafíos originados en el sector oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que pocos desafíos son tan importantes como las empresas, para las empresas, como los que pueden generar el gobierno en varios niveles. Las diferentes medidas legislativas, por ejemplo, provocan cambios inmediatos en la relación existente entre las empresas y los asalariados. Y uno de los ejemplos más clásicos para poder entender los desafíos del sector oficial es lo que nosotros estamos viviendo en este momento con respecto a la pandemia, cómo nos está afectando a todos como estudiantes, como profesores, como colaboradores de las empresas donde trabajamos, en el quédate en casa para poder hacer frente al COVID-19. Entonces sabemos que aquellas empresas que no estaban dentro de las fases necesarias para tener una reapertura en el mercado laboral, sabemos que estaban sujetos a multas y todo más, ¿verdad? Y también tenemos las medidas sanitarias como leyes adoptadas para poder hacer frente al COVID-19. Entonces, son leyes y medidas legislativas que afectan de forma muy directa a las empresas. El siguiente desafío que vamos a estar desarrollando en la noche de hoy son los desafíos corporativos. A diferencia de los desafíos externos, estos sí son de desafíos internos de la empresa, y estos desafíos se originan en el hecho de que una organización y sus dirigentes pretenden lograr objetivos múltiples, y estos objetivos no necesariamente son armónicos. Es decir, que los objetivos de las empresas muchas veces difieren de los objetivos individuales de cada colaborador. Entonces, el desafío de los colaboradores, perdón, el desafío de los administradores es lograr que estos objetivos puedan trabajar de manera armónica. ¿Cuáles son los desafíos que se encuentran dentro de los desafíos corporativos? Es la relación con los sindicatos, no solamente de aquellas empresas que ya tienen sindicatos, sino que también aquellas empresas que tienen la potencial de crearse un sindicato por ley dentro de sus empresas. Y la diferencia entre el fracaso y el éxito estriba a menudo en la habilidad que despliegue el Departamento de Relaciones Industriales en su trato con el sindicato en todos sus aspectos. El siguiente desafío es el sistema de las informaciones. Sabemos que todas las empresas trabajan y manejan informaciones, y esta es muy importante utilizarlos en el momento más oportuno. Entonces el desafío está que grandes cantidades de información detallada de todos los sectores de la empresa debe de pasar
por los administradores de recursos humanos, los cuales deben estar preparados para enfrentar a ciertos tipos de preguntas, como por ejemplo qué deberes y responsabilidades son inherentes a cada puesto de trabajo dentro de la organización, qué conjunto de habilidades posee cada empleado, qué necesidades de recursos humanos existirán en el futuro, cuáles son los factores externos que afectan más directamente a la organización, etcétera. Entonces, gracias a las informaciones que tiene de cada sector dentro de la empresa, tiene que ir respondiendo a estas preguntas y creando también estrategias para poder utilizarla en el momento que sea necesario. Y por último tenemos la imagen de la organización, que es el producto de todas sus características, o sea que es la sumatoria de todas las características como sus integrantes, sus éxitos y fracasos, y eso tanto también se refleja el pasado y da forma al futuro. El reto que enfrenta el administrador de recursos humanos en esta área es el ajuste activo del carácter de la organización a ello. Seguidamente hablamos de los desafíos profesionales, que consiste en que el administrador de recursos humanos o el recién graduado, el diploma universitario y otros certificados que tengan como prueba tangible no será suficiente para enfrentar los desafíos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ustedes terminen, defienden su tesis y tengan su título universitario en mano, que les eh, certifique que son profesionales, no quiere decir que ahí terminó, al contrario, es ahí recién que empiezan las constantes capacitaciones, participaciones a seminarios. Cuanto más conocimiento adquirimos, mejor sería nuestro desempeño. Entonces, uno de los desafíos que enfrentan es cómo atraer de manera correcta al talento humano para dentro de la empresa. ¿Cuál es la relación entre la tecnología y la digitalización y cómo utilizarlas? Y eso lleva a adoptar valor a la estrategia, aportar valor a la estrategia empresarial, también mejorar la responsabilidad social corporativa, cómo saber gestionar los cambios que la empresa viene enfrentando y también el profesional de administración de recursos humanos. Y por último, uno de sus mayores desafíos es el liderazgo y la motivación también, en cuanto a los colaboradores de las distintas áreas de la empresa. Y entrando ya casi en la parte final, estamos hablando de los desafíos internacionales que se va enfrentando la empresa en cuanto a la estructura internacional. Y para que el Departamento de Recursos Humanos ofrezca aportaciones positivas, debe participar en el proceso de transformación que experimenta toda la empresa que va ingresando al área internacional desde una operación básicamente nacional. Es decir, pasa a una operación con miras y objetivos que necesariamente tiene que ver con un sector más amplio. Entonces, las empresas internacionales alguna vez fueron empresas nacionales que fueron creciendo a tal punto que ingresan al mercado global. Entonces es de crucial importancia que las decisiones sobre las políticas de la compañía respecto a la contratación de personas también sea de diversa nacionalidad, no solamente del país de donde esa empresa está saliendo o de la empresa del país donde esa empresa se está desarrollando. ¿Cuáles son los desafíos que tienen en este sector internacional? Los desafíos serían primeramente la preparación y selección internacional de qué cosa, de los colaboradores, y constituyen esto un elemento muy fundamental en el área de los recursos humanos. La contratación de personas a nivel local crea un vínculo bastante satisfactorio con la comunidad, y se pretende que sean menores las posibilidades de conflicto, pero esto no garantiza que se sigan estrictamente los lineamientos corporativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el desafío que se enfrenta el administrador de recursos humanos es adaptar
la cultura y las costumbres propias de ese colaborador, de su país residente, a las políticas de la empresa, que muchas veces puede acabar ocurriendo que sean distintas a lo de la organización, entonces eso vaya creando un conflicto. El siguiente desarrollo, el siguiente desafío, perdón, es el desarrollo y evaluación internacional. Es decir, que una vez que se contrata a un colaborador o a una persona, la empresa debe asegurarse su crecimiento y desarrollo del individuo dentro de la empresa, así como nosotros vemos en la imagen. Entonces, después de seleccionar a un candidato, es muy importante orientarlo, ayudarlo a lograr un alto nivel de desarrollo para que pueda desempeñar nuevas responsabilidades y así evaluarlo. Entonces, en el campo internacional, los aspectos como la orientación, la capacitación y el desarrollo se hacen mucho más complejas. Entonces, es el desafío que se enfrenta el administrador de recursos humanos. Otro factor muy importante también es la compensación y protección. Y la compensación y protección va mucho más allá del pago de un salario y las prestaciones que determine la ley donde el empleado esté trabajando. Existen aquellos casos que son contratados de un país a otro, entonces se enfrentan a varias leyes, ¿verdad? Como por ejemplo las leyes fiscales, en donde el colaborador debe de pagar doble impuesto, tanto en el país de su origen como en el país donde está trabajando. Entonces es muy importante tener en conocimiento estos, ¿verdad? Porque tiene que sentirse económicamente respaldado también y incentivado. Y también nosotros tenemos la relación con el personal y la evaluación a nivel internacional, que consiste en que el departamento debe evaluar la efectividad de sus actividades internacionales para mejorar el desempeño propio de la empresa y así también garantizar un clima efectivo de comunicación con el personal. El departamento deberá participar frecuentemente en la solución de problemas diversos que pueden ir surgiendo también en el campo internacional. Bueno, y entrando en la última parte, hablando sobre los desafíos internacionales de los recursos humanos, tiene que ver con las repercusiones muy complejas que abarca toda la organización. Y a medida que la gerencia amplía sus horizontes, las perspectivas de la administración personal cambian y se hacen más globales. Entonces, el desafío en esta área está en que las estrategias y las políticas corporativas se enriquezcan sustancialmente con el aporte de las diversas culturas en el cual la empresa o la organización está interactuando. Y con esto, chicos, terminamos el desarrollo teórico de la clase de hoy y vamos a ir a la práctica en cuanto al análisis de caso para ver qué tal hemos comprendido la base teórica. Entonces nos encontramos en unos minutitos en la sala de conferencia, que van a tener que entrar a través del link que estará disponible en la plataforma. Entonces, hasta más tarde.